Estás escuchando Charla Entre Nos, el programa para la familia y la mujer. Conducción, María Eugenia Esclarou. Producción, Andrea Gesé y Fernando Rossi. Operación técnica, Ángel Bonfiglio. Locución en off, Maricel Estigarribia y César Capitani. Charla Entre Nos, por FM 101.9. Auspician este programa Verde Mostaza Vitrofusión, arte y decoración en vitrofusión, hilo, madera, piezas únicas, talleres grupales, WhatsApp 3571 53 8547, Facebook Verde Mostaza Vitrofusión. Seguinos por Instagram @Mónica_Rosviar y comentá y participás del sorteo de un plato decorativo. ¿Aún no podés irte de vacaciones? ¿Querés una escapada romántica? Regálate un fin de semana diferente. Vení a Delicias del Condado y disfrutá de las sierras. WhatsApp 351 261 4630. ¿Sabés qué es NOS? Si no sabés, ingresá a https://www.noscordova.ar. Lee nuestras propuestas. Si te gustan, sumate y rescatemos a Argentina. Estás escuchando Charla Entre Nos, el programa para la familia y la mujer, todos los viernes de 15 a 16 por FM 101.9. Muy buenas tardes, otra vez estamos en Charla Entre Nos. Quien les habla, María Eugenia Esclarou, y hoy vamos a tener un programa muy especial en donde abordaremos el tema del lenguaje inclusivo. Otra vez, sí, el primero fue la semana pasada con el doctor Monedero, y hoy tenemos una invitada muy especial que es la licenciada en Psicología de la Universidad Católica Argentina, Trinidad Iribarne. Espero que lo disfruten. Aquellos que no pudieron escuchar el programa anterior, ingresen a youtube.com/charlaentrenos y busquen el programa número 15. Ahí van a poder escucharlo, interiorizarse y ver de lo que hablaron, que es un tema de ingeniería social que para comunicar a las personas. Bueno, ahora tenemos otro punto de vista, así que vamos a la nota. Bueno, estamos acá con Trinidad Iribarne, psicóloga de la Universidad Católica Argentina, con una maestría cursada de Psicología Clínica en la Universidad de Belgrano. Muy buenas tardes, Trinidad. Hola, buenas tardes, Eugenia, ¿cómo estás? Acá estamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el lenguaje inclusivo o la deformidad del lenguaje. Contanos un poquito de qué es. Bueno, nosotros en general ahora estamos escuchando hablar del lenguaje inclusivo, que hace referencia al lenguaje que evita el masculino y el femenino, y en vez de usar el masculino y el femenino, pone o la E, la arroba o la X. A eso llamarían lenguaje inclusivo, que en principio, según el planteo de quienes lo usan, incorporaría en plano de igualdad al varón y a la mujer, cosa que no ocurre, ya que el español, el masculino del español, incluye y pone en pie de igualdad al varón y a la mujer. Es muy interesante el tema del lenguaje, porque el tema del lenguaje que usamos habitualmente nos dice cómo vemos el mundo, qué vemos en el mundo. El hablar, decir unas palabras o usar otras palabras, el lenguaje no es algo neutral, sino cuando cada vez que hablamos y usamos determinadas palabras, vamos creando la realidad. Y está ya muchos estudios hechos sobre cómo una complejización del lenguaje implica y correlaciona con mejores estrategias de resolución de problemas.
Ya se han hecho varios trabajos en escuelas. De hecho, yo hice la maestría, la tesis de maestría la hice sobre eso en una escuela, cómo la estructura y la formación de la frase y de la composición de los chicos correlaciona con mejores o peores estrategias de resolución de problemas, cómo resolver los problemas cotidianos, sociales, claro, los problemas cotidianos de la sociales. vida diaria o poder Tal cual. enfrentar las Sí, distintas cómo condiciones. enfrentar. De hecho, el doctor Barcia, que es el presidente de la Academia Argentina de Letras, ya en el 2006 estaba alarmado por cómo se había reducido el vocabulario de los chicos. Un chico terminaba el colegio con su vocabulario de 1.400 palabras y para el 2006 ya se había reducido a 600 palabras. Y ahora no quiero ni pensar, cuanto más reducido es el vocabulario, más reducido es el mundo de la persona. Porque vos ves que, por ejemplo, vos salís a un campo, ves un campo y ves pasto. Una persona que no sabe ve pasto. Lo mira un ingeniero agrónomo y ve 300 variedades de plantas. De gramíneas, que Claro, significa tal pasto. cual. Y ya, nosotros vemos pasto. Claro, o yuyo, que o dicen. yuyos, claro. Y en realidad son capaz arbustivas. Claro, así que es muy interesante el tema del lenguaje y a mayor desarrollo psicológico, la capacidad narrativa y la elaboración va a ser más compleja. Así que el lenguaje nos dice cómo vemos el mundo, interactuamos con el mundo. Y es uno de los modos más efectivos de manipulación social, curiosamente, ¿no? Curiosamente no, ya desde 1940 Orwell, en su libro famoso, 1984, ya él habla de la neolengua como modo de determinar y de manipular socialmente a la gente. Y cuando él describe la neolengua, muestra lo que él describe como una utopía, una distopía, y de hecho lo estamos viviendo nosotros ya, se va achicando el lenguaje y se van modificando las palabras. Y se van embruteciendo las personas. Sí, y vos a medida que vas modificando las palabras, vas erradicando conceptos. Él, por ejemplo, da como un ejemplo muy claro, como en ese mundo, Socin, donde que él describe, la palabra libertad implicaba solamente un perro libre de pulgas o un campo libre de malezas, pero no existía otro concepto, no existía el concepto de libertad de pensamiento, libertad de conciencia, pues ya no existía la palabra, no había palabra para nombrarlo. La palabra libertad la habían reducido a ser libre de algo, no tener algo. Entonces se achica completamente el significado de la palabra y hay conceptos que dejan de existir. Justamente ayer leí una nota de la Real Academia Española que estaban debatiendo incluir la palabra finde. Y yo digo, sí, pero no es una palabra, es un acortamiento o una unión mal hablada, sería como un lunfardo en castellano, de decir fin de semana. Entonces estás acortando, uniendo para decir una frase que realmente nuestro idioma es muy rico, bello y muy expresivo, porque depende cómo combinamos las palabras y la cantidad de palabras que usamos, es como decís vos, podemos mejor expresarnos. Bueno, lo que se pretende con la manipulación del lenguaje es que las personas cada vez tengan un mundo más achicado y sean más manipulables. De hecho, si vos prestás atención, te vas a dar cuenta que en estos últimos 20 años ya usamos palabras que nos han impuesto, que son completamente nuevas y que ya cambian el significado de las cosas. Por ejemplo, la palabra, el concepto de bien común, que antes era tan habitual, el concepto de bien común, ya no se habla más de bien común, ahora se habla de interés general. El concepto de bien ya va desapareciendo. Hay como conceptos nuevos y conceptos que se van erradicando completamente. Ya no se habla de madre, se habla de persona gestante. Sí, lo mismo que para enfermera y médicos quieren decir que digan personal médico y no doctoras o doctores. Y se cambia, por ejemplo, la noción de gobierno, ya no se habla de gobierno, se habla de gobernanza, porque el gobierno es algo democrático, visible, tiene una visibilidad democrática, hay una persona. En cambio, gobernanza, igual no sabemos qué es la gobernanza. Tienen significados distintos. La gobernanza serían las personas que gobiernan, esa es la gobernanza, son los entes que gobiernan. Y bueno, pero son entes que gobiernan, que nadie los eligió, que gobiernan los gobiernos. Cuando uno se va dando cuenta, van incorporando conceptos, es toda una revolución semántica, que busca separar las palabras del contexto claro y sacarles como definición. Bebé, feto. Claro. Sí, o por ejemplo,
para ir a un tema muy, muy polémico y muy actual, ya no se habla de aborto, se habla de elección. ¿Viste? Bueno, pero es una No sé, forma o de IVE. de disfrazar la realidad, para Claro. hacerlo menos cruento, menos No, problemático. para hacerlo aceptable. Ya es interrupción voluntaria del embarazo. No se habla de aborto, se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Pero así de a poco ya... En lugar de decir como que- asesinato de bebé intrauterino, Lógico. porque es lo mismo. Sí, sí, sí. Si te pones a Lógico. pensar, es un... O, por ejemplo, hablar del cambio que ya está aceptado prácticamente en todos los estamentos, en vez de hablar de sexo, hablar de género, porque el sexo es lo dado, uno nace con un sexo. Sí. En cambio, el género es algo que se construye, es lo que uno hace y uno dice. El sexo, vos nacés con un sexo. Bueno, ahora ya no se puede hablar de sexo, ahora hay que hablar de género porque uno lo puede elegir. Porque la idea es deconstruir todo lo dado, que no haya nada dado y que sea todo construido. Porque el vocabulario uno puede construir lo que quiere. Entonces se van cambiando las palabras. Se cambia, por ejemplo, felicidad, ya no se habla de felicidad, se habla de calidad de vida. No se habla de esposos ni de matrimonio, se habla de pareja. No se habla de identidad cultural y tradiciones, se habla de diversidad cultural. Hay que ir modificando todas las palabras. Pero todo esto tiene un fin, no es que está hecho así nomás. Es una manipulación, una ingeniería social en el cual lo están haciendo para llevar a las personas como corderitos, Sí, lamentablemente totalmente. se habla así, y se vayan acostumbrando y como para parecer modernos repiten como loros. Sí, y es muy importante que las palabras carezcan de una definición. Las palabras tienen que ser ahora en este nuevo modo de hablar, tienen que ser holísticas y globales. No tiene que haber definiciones. No hay definiciones claras. Las palabras pueden querer decir un montón de cosas. Por ejemplo, desde la conferencia del Cairo en 1994, que fue la de salud reproductiva, ahí el tema fue la salud reproductiva, pero bajo el paraguas de salud reproductiva entra todo y lo que no es salud, porque entra maternidad, aborto, contraconcepción, esterilización voluntaria, fertilización in vitro, relaciones sexuales a cualquier edad y bajo cualquier circunstancia, siempre que haya consentimiento, como dijo Montero en España el otro día, que los niños... Es que van hacia la pedofilia, eso es lo Bueno, peor. los niños tienen que tener derecho a tener relaciones sexuales con quien quieren. Pero los chicos cuando son pequeños ni piensan en relaciones. Pero ni hablar, por eso, pero que eso te lo disfracen bajo salud reproductiva, ellos te usan las palabras de un modo para hacerlo aceptable y la gente empieza a usar esas palabras porque ya queda dentro del lenguaje habitual. El lenguaje no es inocente y no es neutral. Sí, la gente tendría que pensar antes de reproducir un término, no digo de negarse, si realmente piensa que está mal y cree que está mal cuando a uno le hablan así, enfrentar a la otra persona y decirle, perdóname, no me hables de esta forma porque no opino como vos. Y empezar a volver a nuestro lenguaje genuino. De hecho, el lenguaje ha sido ya desde la época de Derrida uno de los instrumentos de deconstrucción más importantes. Explicar la palabra deconstrucción para que entienda el público, porque capaz nosotros hablamos de deconstrucción, lo damos por entendido y puede ser que no lo entiendan. Claro, cuando hablamos de construir la realidad, él lo que plantea es que no hay una realidad dada. Volver a construir lo que ha sido dado, porque nada ha sido dado, porque por supuesto él no cree en Dios ni por casualidad, y reconstruirlo a partir del lenguaje. Las personas construyen las palabras en el entorno que vive y van modificándose y se van adaptando a las zonas, porque siempre hay una evolución del lenguaje. Porque antes hablábamos con otros verbos, por ejemplo, visteis, creísteis, con esos verbos, y hoy día no se hablan, pero todavía hay libros que tienen esos contenidos. Y en la deconstrucción y la construcción así moderna, precisamente es irla transformando, pero no hacia donde nos están llevando. No, la idea de Derrida es deconstruir lo dado por la biología. Claro. Porque deconstruir lo dado por la biología o por Dios y reconstruirlo según la palabra de cada uno, porque para ellos el lenguaje, o lo mismo que habla Judith Butler, el lenguaje es performativo, el lenguaje es creador, pero creador independientemente de la biología, porque la biología no existe. Vos podés crear absolutamente cualquier cosa. Entonces vos tenés libertad, de hecho el caballito de batalla es la libertad de elección, pero vos podés tener libertad para elegir cualquier cosa.
diversidad, vos podés ser varón, podés ser mujer, podés ser homosexual, bisexual, heterosexual, ir y volver, porque no hay nada que ha sido dado, todo se recrea y se reconstruye. De hecho, es lo que se plantea cuando se dice que la mujer no nace, sino que se hace. Simone de Beauvoir, que ya hace un montón de años, ella decía, la mujer no nace, no se nace mujer, se hace, se construye. Entonces uno puede llegar a ser cualquier cosa. Se carece de toda definición, porque las definiciones ponen un límite. Es verdad que el lenguaje evoluciona, pero el lenguaje siempre hace referencia a una realidad exterior a uno, a una realidad que te es dada. Vos nacés en un mundo, nacés de un determinado modo, sos varón, sos mujer, uno nace en un país con determinada cultura. Bueno, dentro de esta nueva concepción, no hay algo dado. Sí, todo se puede construir. Ayer leí, por ejemplo, para aquellos que se cambian de género, antes decían que, estaba en el libro de medicina, que era una patología psicológica, ahora es una dismorfia de género. Sí, claro, bueno, justamente para quitarle toda connotación patológica y hacerlo algo aceptable, que eso es algo que... Sí, igual si analizar las palabras de dismorfia de género, precisamente me está dando que hay una deformidad de algo, te está diciendo, ¿no? Sí, pero ya no es una patología, ya no se trata como una patología, se trata como algo que la persona puede elegir. La idea es deconstruir lo dado, o sea, como varón, como mujer, a través del lenguaje, y reconstruir la identidad humana a través del lenguaje nuevo, un lenguaje performativo, que recrea a través de la palabra. Lo tienen que aprender. Lo tienen que aprender, no es que lo eligen, aprenden lo que le enseñan. Y bueno, pero lo que pasa es que ya te lo van metiendo desde el jardín de infantes. Sí. Te lo van metiendo a través de la publicidad, a través de todas las redes, a través de los textos escolares. Viendo un videíto precisamente de material educativo que estaban mandando, que es un material educativo realmente terrible, de contenido vulgar, por decirlo de alguna forma, para chicos chiquitos. Por ejemplo, mostraban una vulva de tela con un falo de plástico y hacían las muestras de cómo se utilizaba, y aparte incentivaban a la esterilización, porque a modo de juego. Por ejemplo, ¿qué va con qué cosa? Entonces, yo digo, pero es el material que van a dar para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires está hace mucho tiempo con esto, hace mucho tiempo. Es tremendo provincia de Buenos Aires. Y el lenguaje, por ejemplo, acá está utilizado en las universidades y en las escuelas como no obligatorio, es opcional, pero los profesores hablan así y los alumnos obviamente también, pero en la primaria yo creo que en Buenos Aires lo han prohibido por un decreto que leí. En Capital. En Capital se prohibió porque justamente cuando empezaron con el lenguaje inclusivo que evita el masculino y el femenino y en vez de masculino y femenino usa la E, la arroba o la X, bajaron los niveles, las pruebas fueron tremendas, los resultados fueron tremendos, de lectoescritura, lengua bajó, los resultados fueron catastróficos, entonces dijeron, bueno, con todo criterio, para que los chicos primero tienen que aprender a leer y escribir, después pero primero tienen que aprender a leer y escribir, lo mismo pasa en Francia. Imagínate que si aprendes a leer y escribir mal. Claro, es que los chicos se confunden, no entienden, no pueden ni leer un texto. Si no pueden leer un texto bien escrito, imagínate cuando le pones una X a una arroba. Claro. Es una locura, locura. A mí particularmente cuando dan clases, yo soy adulto, pero cuando dan clases y hablan con ese lenguaje, te juro que me quedo tildada en lo que está hablando mal y no puedo prestar atención a la clase, al contenido. Sí. Me quedo pensando en eso mal que dijo y todo el resto pasó a un segundo plano. Lo que pasa que esto además, que parece una cosa como secundaria, el no usar el masculino y el femenino, en el fondo lo que hay detrás de eso es negar la existencia y la realidad de un masculino y el femenino. No existe un masculino y el femenino en la realidad, no existe un varón y una mujer, es una construcción social, el ser varón o ser mujer es construcción social, la feminidad y la masculinidad son construcciones sociales, entonces se puede modificar a gusto del que quiera. Claro, del que quiera, sí. Y la idea es esa, de llegar a deconstruir, a desarmar la realidad del varón y mujer, y así manipular a las personas, ¿no? Esto es una revolución semántica muy fuerte que separa las palabras de su contenido. Sí, y aparte confunde también a los chicos. No, bueno, pero esa es la idea, justamente. Estás escuchando Charla Entre Nos, el programa para la familia y la mujer.
Yo creo que lo primero que hay que reconocer o que hay que aceptar es que hay una realidad. Parece una obviedad, pero que hay una realidad que existe y que nos es dada, que es previa a nosotros. Totalmente. Eso es como, a partir de ahí, vas para un lado o vas para el otro. Si la realidad existe o la creas vos. Si vos podés crear y ser dueño y señor de tu vida y de la realidad, bueno, terminás como terminamos, hablando en cualquier lenguaje y creando, reconstruyendo una realidad que no existe. Si nosotros decimos que hay una realidad que existe, que nos es dada, yo que soy cristiana católica creada por Dios, pero bueno, cualquier cristiano o cualquier creyente, o cualquier persona con sentido común, va a decir, Sí. hay una realidad que es externa a mí. Y hay una naturaleza que es externa a mí. De hecho, son esas un montón de palabras que han casi desaparecido del lenguaje. Qué sé yo, la palabra naturaleza misma. No se habla de naturaleza. No se habla de felicidad, se habla de calidad de vida. ¿Viste? Es como, hay un montón de palabras que lentamente las van sacando. Verdad, obediencia, pureza, fidelidad, razón, autoridad, justicia. Valores. Jerarquía, Moralidad. autoridad, servicio, todas esas palabras es como que han desaparecido, ya que te suenan, inclusive a nosotros, nos suenan como antiguas. ¿Viste? Y ahora tenés que hablar, todo es holístico, inclusivo, y lentamente, a través de la manipulación del lenguaje, se van modificando y manipulando las conciencias de las personas. El hecho mismo de hablar de conciencia. Conciencia es una palabra que Bueno, se es algo que usa. quieren hacer desaparecer, como que la conciencia no existe. Y bueno, pero ¿cuál es el primer modo de hacerla desaparecer? Eliminar la palabra. Y eliminar lo que está bien y lo que está mal, porque una de las cosas que me han discutido, por ejemplo, fue que ¿quién dice que está bien? ¿Quién dice que está mal? Y bueno. Y digo, ¿cómo quién dice? Me dice, no, porque a vos te lo impusieron, me dice. Claro, bueno, pero ese es el punto. Patriarcal, digo, ¿patriarcal ese es el qué? punto. Le digo, a ver, perdón, volvamos un poquito para atrás, le digo. Pero ese es exactamente el punto. Si vos pensás que es una construcción cultural y se puede construir y deconstruir de cualquier modo. Claro, y ahora quieren hacer parecer bueno lo que no es bueno. Y bueno, porque ejemplo, se como dijimos antes, antes, se reconstruye. La pedofilia, que es uno de los temas. Y sí. O la eutanasia. La eutanasia se viene. Y se viene, y no como eutanasia, se viene como bajo un un disfraz, un paraguas de compasión. Se viene peor, porque en algunos países ya aprobaron, por ejemplo, la muerte digna para la gente pobre. Sí. Digo, perdón, sí. ¿Cómo la muerte digna para la gente pobre? Porque primero que están empobreciendo a todos. Vamos a empezar por ahí. Sí. Si vos te pones a pensar, están empobreciendo a todas las personas. Entonces imagínate, después ponen esa ley o ese artículo en algunos países que muerte digna, que vos vas y para que te puedas suicidar, porque precisamente es un plan de exterminio de personas. Sí. Por lo que no hay muerte digna. A ver, vos háblame de un pobre. Bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar para que salga de la pobreza? Brindemos educación, brindemos esto. No, muerte digna. La solución más fácil. Porque claro. Es la solución más fácil. Y bueno, pero detrás de todo, hacia eso vamos. Esa es la idea. Lo que pasa que eso no todos lo ven. Lo que sí se puede ver es que uno va viendo a través del tema del lenguaje, cómo se va modificando la percepción de las personas. Eso es claramente. Y vos a través de eufemismos, porque un eufemismo es una palabra, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo. No, es aborto. A ver, vamos a decir las cosas como son. O por ejemplo, los derechos del niño. Sí, además todo te lo ponen con palabras con las que vos no podés no estar de acuerdo, porque todos estamos de acuerdo que el niño tiene que tener derechos. Pero ellos, ¿a qué llaman derechos del niño? A que el niño pueda decidir independientemente de sus padres. Entonces un niño de 13 años puede acceder a la esterilización voluntaria o al cambio de sexo. Que es terrible. Pero eso se supone que está dentro de los derechos del niño. Pero todavía no tienen ni la capacidad ni la idiosincrasia para poder decidir sobre el futuro de su vida. Más, como hablamos en otro programa, más siendo chicos todavía no sabes qué vas a estudiar en tu futuro, menos vas a saber si vas a querer ser padre o no. Claro, pero bueno, eso ellos te van
modificando el sentido de las palabras, y ahí volvemos a Orwell, porque en el mundo este que pinta Orwell, ya en 1940, imagínate. En 1940 Orwell tiene todo un capítulo dentro de su libro 1984, que es la neolengua, y cuando él describe la neolengua, vos decís, es impresionante, esto lo estamos viviendo ahora, cómo se cambia el significado de las palabras para realidades o situaciones que son tremendas, pintarlas como compasivas o algo bueno. Entonces al final la gente le parece que está bien. Sí, que en realidad no lo es tanto, porque de a poquito te lo están poniendo en películas, en series, en dibujitos, en distintos medios y como haciendo normal lo que no es normal. Sí. Realmente es preocupante porque no solo que van desvirtuando y modificando la comunicación entre las personas, sino que también va provocando una descomunicación entre las distintas generaciones. Y sí, eso claramente. Y por eso ellos apuntan a los más jóvenes, que son los más fáciles de manipular, porque ya por ahí la gente grande ya tiene una postura tomada y bueno, ya puede distinguir, cuando quieren quieren darse cuenta. Sí. Alguna gente sí, algunas no, pero los jóvenes no, y los más chicos menos. Los niños, los preescolares y los niñitos, vos les hablas en lenguaje inclusivo y ya a muchos adolescentes les parece como lo más normal. Sí, a mí me preocupa, por ejemplo, tengo personas conocidas que charlando, jóvenes, ¿no? Y charlando con ellos, dice, así, escuchando sus conversaciones, dice, yo no voy a permitir tener un engendro en mi estómago que esté creciendo sin permiso. Y yo digo, ¿un engendro de qué? Digo, ¿qué estará hablando? Digo, cuando me la acerco y le pregunto, me dice, no, de que te crezca una persona en tu cuerpo sin permiso, me dice, un engendro, me dice, ¿por qué tenemos que ser los portadores? Y bueno, pero eso es Margaret Sanger. Sí, eso es lo que le ponen en la cabeza. Eso arranca a mediados del siglo pasado. Realmente a mediados del siglo pasado y llega a su auge con 1968 y ahora ya está, pero ya realmente lo que fue pensado y lo manejaba un grupo pequeño de personas, ya ahora está diseminado por toda la sociedad. Incluso los jóvenes, muchos lo aceptaron. Sí. Bueno, pero eso es la idea de que la maternidad es un problema para la mujer, que la mujer puede hacer cualquier cosa, que la mujer se construye. Que la maternidad es una esclavitud, que se tiene que liberar, ser libre de poder elegir cualquier cosa. Que en realidad va a la destrucción de la humanidad, porque lo que quieren es una despoblación para poder utilizarla precisamente los que poseen todos los recursos. Sí. No, es tremendo. De hecho, bueno, es lo mismo que cuando lo que decimos de salud reproductiva, que de salud reproductiva, de salud no tiene nada, porque es todo la contracepción, el aborto, la esterilización voluntaria, qué sé yo. Sí. Ellos apuntan como a una destrucción, una deconstrucción de todo lo que es realidad, naturaleza, cultura, tradición, autoridad. Soberanía, patria. Claro, no, todo eso tiene que desaparecer. Todo eso tiene que desaparecer para que el individuo sea manipulable. Claro, pero esto tiene un fin. La persona tiene que convertirse en un individuo aislado, en una entidad política abstracta e indiferenciada. Tienen que ser los individuos, claro, el individuo tiene que estar aislado para poder ser manipulable y ser dirigido directamente por el Estado. Y esto porque si vos tenés una familia Agenda 2030. Y eso es Agenda 2030, totalmente. Sí, sin la menor duda. No todos saben de qué se trata, ya cada vez se conoce más, pero bueno, esa agenda. El problema es que cuando la agenda esta precisamente que habla de armonía, paz, amor, así te lo disfrazan de un modo bello, pero en realidad sí, cuando uno lee las letras chicas tiene otro contexto y otra finalidad. Por eso a la gente lo que tratamos de hacer con estos programas es advertirles, abrirles los ojos, mostrarles la realidad y hacia qué nos quieren llevar y cuál es el fin, porque cuando se den cuenta va a ser tarde y después ya no van a tener ni libertades, no van a poder tener un montón de, ni siquiera familia quizás. Sí, y ni siquiera familia, es que eso es uno de los principales objetivos, es la destrucción de la familia. Justamente por eso no se habla de familia, se habla de familias,
tipos de familias. Cualquier cosa puede ser una familia, porque justamente destruir la familia es el modo de tener a la persona aislada. Porque si vos perteneces a una familia, perteneces a un pueblo, perteneces a una nación, eso te protege. Tenés tu grupo de pertenencia. Tenés tu grupo de pertenencia, exactamente. Si vos perdés tu grupo de pertenencia, quedás aislado y sos muy manipulable. De hecho, la idea ya desde la posguerra, desde 1950, ya ahí se empieza a perseguir a la maternidad, a la feminidad, la familia basada en el matrimonio. Entonces te empiezan a hablar de estos nuevos tipos de familia, y todo eso se lo considera como que son enemigos de la mujer. Lo que vos me contabas recién de lo que decía esta chica, la maternidad sería una limitación de la mujer, algo que no le permite a la mujer ser cualquier cosa que ella quiera ser. Pero bueno, una mujer quiere ser madre y ahí no. Otra cosa que noto es que están destruyendo lo que es la imagen masculina en todo su ser, que realmente, con la excusa del patriarcado, de no sé cuántas sonceras más, ¿no? Porque realmente, a ver, el hombre es hombre, siempre cumplió un rol a través de la historia, pero no por ser impuesto, sino por sus características físicas. Se fue desarrollando de una forma que la mujer se quedaba con los chicos, el hombre era el proveedor, trabajaban en conjunto, y así se fue construyendo inicialmente el modelo de familia. Pero cuando necesitaban invertir roles, lo hacían, nunca hubo una objeción, salvo en algunos periodos históricos muy particulares en que la mujer era considerada una muñequita. Pero esto es lo que pasa que depende de la cultura. Sí, pero ahí eso está todo pensado, nada es casual. Lo que buscan es destruir tanto la imagen del varón como de la mujer. Los varones que sean invertir los roles, que esto se puede hacer reconstruir de cualquier modo, y destruir la figura del padre, que no haya padre. Una de las cosas que yo me crié en un país, así soy argentina, pero viví muchos años en mi infancia en un país donde el padre no existe y estaba el matriarcado. Es al revés. Entonces, ¿por qué no discuten sobre el matriarcado? ¿Viste? Porque acá se lo agarran contra el patriarcado, ¿viste? Digo, así lo ven desde una arista, pero también existe el matriarcado. Y están como invirtiendo esos roles para empoderar a la mujer, siendo que las mujeres y los hombres son totalmente iguales, con las mismas capacidades, con las mismas todo, y todos tienen que ser. Y aparte es una trampa, porque lo primero que ellos pretendieron es hacerle creer a la mujer que su rol social como madre y cuidadora del hogar era menor o era de menos valía que un trabajo rentado que realizaba el hombre. Entonces la sacan a la mujer de la casa y la meten en el mercado laboral, lo cual es una trampa, porque entonces la mujer queda cargando con dos trabajos, el trabajo de la casa más el trabajo del claro, más el trabajo. Eso es una trampa, realmente es una trampa, y ello fue un lavado de cerebro muy muy cuidadoso de hacerle creer a las mujeres que su trabajo, entre comillas, que su actividad o su función materna era... y ahí delega la función de criar a los chicos al Estado. Entonces, al Estado. El Estado ahí manipula como quiere. Exactamente, sí. Que en realidad la función de la madre es muy importante, porque es el primer vínculo que tiene la madre y el padre, ambos, ¿no? Es el primer vínculo que tiene con la humanidad. Entonces, es quienes les enseñan los valores, lo bueno, lo malo, el ser educado. Por ejemplo, algo de ser educado, vamos a hablar muy fácil, es cuando viajas en colectivo. ¿Cuántos jóvenes se levantan a dar el asiento a una persona mayor o a una inválida? Te miran y se hacen los dormidos. Entonces, antes se peleaban por levantarse, se decía, no, por favor, siéntese. Sí. Pero hoy, yo pago mi boleto, te dicen. Pero, a ver... Digo, eso es ser un mal educado, así es no tener empatía por el otro, es esa pérdida de empatía, esa pérdida de sensibilidad. Eso también está fomentado por esta ideología que dice que somos todos iguales, que todos es lo mismo. Entonces, si es lo mismo ser varón que mujer, es lo mismo estar embarazada que no estarlo. Uno crea y recrea y reconstruye, deconstruye y reconstruye las cosas como le parece en ese momento. Reconstruye la identidad humana a través del lenguaje, ya que ellos plantean que este lenguaje performativo recrea las cosas, y recrea a través de la palabra como se le ocurre. Pero para el lado que le conviene.
No, porque hay lógicamente, muchas cosas que obviamente, por ejemplo, dice, recrea que todos son iguales ante la ley, ante todo, pero en realidad no. Fíjate, un pobre jubilado, lo siguen menospreciando. No, y mirá lo que pasó con este chiquito, tremenda historia del chiquito Lucio, que el padre había pedido la tenencia y la jueza se lo había negado, porque él era varón y le dejó la tenencia a la madre con su pareja mujer. Y bueno, la tragedia que todos conocemos, la tragedia que todos asesinato conocemos. Y tortura que tuvo el pobre niño. La tortura del pobre niño, claro. Pero ahí tenés una jueza que obró impulsada por toda la ideología de género, porque ella, por ser padre, un varón, no se lo da al padre y prioriza a la madre con su pareja, porque está todo esto del lesbianismo, qué sé yo, de las parejas, familias, nuevas familias. El feminismo puro, que dicen feminazi o como lo quieran llamar. Porque acá, que saliéndonos apenitas del tema, yo siempre digo, cuando me invitaron a formar parte de un grupo feminista en la universidad y todo así, yo dije, bárbaro, voy a mostrar el feminismo desde el ángulo donde yo lo considero el feminismo. No, ellos buscaban el feminazi extremo, y el otro. Y yo digo, yo promulgo un feminismo desde el lado de la familia, la mujer, los hijos. Y digo, y me dice, no existe eso. Le digo, sí existe, porque está el feminismo de las personas de color, el feminismo de las personas que tienen una religión determinada, el feminismo de ciertas comunidades, así no hay un tipo de feminismo. Hay muchos tipos de feminismo, ¿viste? Claro. Pero no lo miran eso. No, además ellos que se venden y te plantean que ellos son inclusivos y que todo vale, que todo vale lo de ellos. Claro. Pero vos venís con un planteo tuyo diferente. Y no es aceptado, y ahí sos discriminado y expulsado. Claro, de hecho es una dictadura de las minorías, porque no es la mayoría, es una minoría. Y quieren hacer creer que son mayoría. Sí, porque manejan los medios, ellos manejan los medios. Entonces, al manejar los medios y estar económicamente solventados por todas las organizaciones internacionales, ellos manejan recursos que nosotros no tenemos y son los que hacen más ruido y parece que son cantidad, y no son tantos, son una minoría, pero es una dictadura de las minorías. ¿Qué consejo le darías a aquellos padres y madres que tienen a sus hijos y hablan con este lenguaje inclusivo, como lo llaman? Para mí inclusivo es hablar con lengua de señas, por ejemplo. Claro, lógico. Pero cuando hablan con la X, con la E u otra deformidad, porque no va a faltar alguna nueva cosa que inventen. Y yo les diría que trataran de explicarles cuál es el trasfondo de esto. Que el trasfondo de esto es la negación de la realidad, de la naturaleza, que hay una realidad, la realidad no la creamos nosotros, hay una realidad que nos es dada. Yo entiendo que para los padres, yo también soy madre, es muy difícil ir en contra de las redes, muy difícil. Sí, pero no tienen que tener vergüenza, es lo que yo les digo, porque muchos chicos y muchos jóvenes se callan por miedo a que lo discriminen o los expulsen. Pero y los padres tienen que hablar igual. Los padres igual la gota de agua la da la piedra. Los padres tienen que hablar y tienen que explicar y tienen que saber que lo que está detrás de este lenguaje inclusivo es la destrucción de la realidad tal como nos es dada y que recibimos de Dios, que es la realidad binaria, digamos. Sí, varón, de hombre, mujer. Varón y mujer. La realidad, toda la realidad, desde las plantas, pasando por los animales. Sí, son femenina o masculina. Claro, tal cual. La palta, si no tenés la palta del macho y la hembra, no se reproduce. Los hongos también, todos, los animales también. La vida es así y Dios creó al hombre varón y mujer. Bueno, eso hay que aceptarlo. Sí, bueno, y aquel que se sienta diferente y quiere cambiar, y bueno, para eso tiene que esperar a ser mayor de edad y que elija lo que quiera hacer, pero bajo su responsabilidad, pero sin molestar al resto. Sí, y respetando lo que el otro piensa, porque además ellos exigen respeto, pero no respetan. Sí. Porque eso pasa, pero yo le diría a los padres que no tengan miedo de explicar lo que hay detrás de este lenguaje inclusivo. Lo que hay es una deconstrucción de la realidad y una nueva reconstrucción, entre comillas, de una realidad alternativa, caprichosa, que varía según lo que cada persona quiere en cada momento. Sí, según la moda. Según la moda, y que en realidad está siendo manipulada
Sí. Es una cosa que está siendo manipulada, nosotros no nos damos cuenta. Sí, de organismos por organismos internacionales, sí, por organismos internacionales. Que tienen otro fin que es peor, que es precisamente la destrucción de las sociedades para después quedarse con los recursos. Y que ellos obligan a los países y a los ministerios porque esto entra al Ministerio de Educación, por ejemplo, ya desde afuera. Esto viene con una indicación para que entre al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, acata. No me sorprendería que el día de mañana, así, acá la esclavitud se abolió hace muchísimos años, es como que quieran venir nuevamente con la esclavitud y todo el mundo lo acepte y diga, sí, bárbaro, vamos a tener dueño para que nos den de comer, para que nos sigan. A ver, si te pones a pensar, están haciendo eso a través de esto del salario universal que hablan. El salario universal, la moneda digital, y sí. Es una forma básica de tener controlado a las personas y que dependan sí o sí de una sola para poder subsistir. Entonces después del día de mañana, ¿quién te va a decir? Vos te vas a tener que esterilizar, vos te vas a tener que, no vas a poder trabajar si no aceptas esto, así te van a manipular. Ese es el manipuleo. Esos son ese famoso sistema de crédito social que ya en China existe y ya está planteado en muchos países de Europa, que vos de acuerdo vos estás monitoreado constantemente por tus redes y por tu teléfono, y de acuerdo a vos cómo te comportás, tenés tantos puntos de crédito social que te permiten utilizar o no tu dinero digital, que ese es el famoso tema del dinero digital. Sí, o depende de qué comiste, así que comiste, si tú comiste mucha carne, no puedes comer carne y tenés que comer carne sintética. Sí, parece ciencia ficción, pero está mucho más cerca de lo que pensamos. Sí, bueno, ya con la ley de las vacas que firmó el tratado el presidente actual que tenemos, en el cual iban a tratar de que se críen menos vacas en Argentina, siendo un país ganadero. ¿Y la ley de humedales? La ley de humedales va en la misma línea. Sí. La ley de humedales quiere declarar humedal prácticamente la mitad del territorio. Entonces lo que sea declarado humedal no se va a poder trabajar. Sí. Entonces es muy delicado el tema de los humedales, muy delicado. Sí, eso pasó en Ancenusa, por ejemplo, en el Parque Nacional de Ancenusa. No tiene tierra, es simplemente agua. ¿Pero por qué? Porque todos los productores se levantaron, porque si declaraban también parte de la tierra como parque nacional, no iban a poder seguir trabajando con los medios que viven, que es a través del campo y la agricultura. Pero bueno, fue una negociación que hicieron y lograron que el agua sea el parque nacional, cosa que la gente no lo sabe eso, porque piensa cuando que va a haber grandes extensiones como cualquier parque nacional y en realidad es el lago. Pero bueno, esa manipulación que hacen en todo aspecto, así una cosa concadena a la otra. Sí. Y por ejemplo el tema de la educación, que ahora se habla tanto hay como una eliminación de las jerarquías, que los profesores tienen que ser facilitadores y se hablan de una educación entre pares. Los profesores no pueden enseñar, sino tienen que facilitar que los chicos puedan aprender. Es como está todo dentro de lo mismo. Es una destrucción y una deconstrucción de la sociedad tal como la conocemos para reconstruir una sociedad de personas totalmente aisladas, de personas totalmente aisladas, manipulables y egoístas, y que además que ellas piensen a través de la manipulación del lenguaje, porque si vos te dicen que el aborto es un asesinato de un niño en el seno de la madre, vos decís que espanto. Pero si a vos te dicen es la interrupción voluntaria del embarazo porque esto es un acto de generosidad y de compasión para la mujer, porque es lo que dicen estos hoy, es un acto de compasión para la mujer. Bueno, es como prohibir dar de mamar a una mujer que tuvo su bebé. Sí. Como si fuese algo antinatural y sexual, que en realidad no tiene nada de sexual, es algo natural. Que si no come el bebé se muere, ¿viste? A ver. Sí. Y quieren que sea todo artificial. Sí. Entonces, no, es terrible esta manipulación que hacen en todo aspecto. Totalmente. ¿Qué opinás, no solo de la situación del lenguaje, ¿no? Con esto del ESI que está muy en vogue, ¿no? Muy a la moda. He visto libros de texto para chicos de 4º grado de una provincia que realmente era contenido pornográfico explícito, sin imágenes, sino escrito.
Sí, yo también lo vi. ¿Qué fin tiene esto? Porque también es Sí, una perversión de desvirtuación. menores. Perversión de menores, totalmente. Sí, perversión de menores, directamente. Clara y llanamente, es una sexualización de los niños muy pequeños que tiene todo, la finalidad es ya la misma, ¿no? Si vas en última instancia, también Agenda 2030, acabar con la población, porque vos a medida que vas sexualizando aumentan las enfermedades, aumentan los abortos, aumentan los embarazos adolescentes. Los suicidios en los jóvenes. Sí, no. Porque hay cosas que... Y la pedofilia, porque antes vos de a los tiempo. chicos, y la pedofilia, porque vos a los chiquitos los exponés desde muy pequeños a que la sexualidad es algo que ellos pueden ejercer Sí, libre y voluntariamente. libre y voluntariamente, claro, a cambio de un caramelo. Bueno, pero por ejemplo, si agarran un bebé, a ver, cómo es imposible saber que hace, si es libre o voluntariamente. No, y un chiquito de 6 años tampoco. Tampoco, Y un chiquito de 10 tampoco. Y aparte quedan traumados de por vida. No, sí, pero olvídate, pero bueno, es todo parte de la misma perversión. Del Es adulto, toda una porque no agenda- es del chico es precisamente, es una perversión de los adultos. No, es todo esto de la ESI es toda una cosa muy perversa, realmente. Viene todo junto. Todo el tema de la salud reproductiva, el acceso a la contracepción y al aborto, va ligado a la educación sexual, a una educación sexual pervertida. Es tremendo lo que hacen. Y lo que hay en los libros de texto, es decir, pero esto es lo que, aparte, no solamente en materias que vos podés decir, bueno, los adolescentes, materias específicas, pero no, ya es transversal a todas las materias. Sí, Aparece justo un en todas las profesor materias. preguntaba, me decía, ¿cómo puedo enseñar matemáticas? Dice, Sí. con ella, dice, ¿cómo? Sí. Pero realmente es terrible, porque la matemática es una ciencia exacta, que es con números, Sí. y no tiene nada que ver. ¿Viste? No, si yo cuando fui a votar en las últimas elecciones, yo miraba las carteleras en la escuela y era para morirse las carteleras hechas por los chicos en primaria. Vos mirabas eso y decías, pero por favor, esto hubiera sido, pero nada, perversión de menores, llamás a la policía, que los metan todos presos. Y hay que llamar a la policía, porque está en la Constitución Nacional el defender el derecho del niño. Entonces, si los padres detectan esto en las escuelas donde van, y tendrían que ir a la fiscalía más cercana de su hogar y denunciar por perversión de menores a los... De hecho, se ha hecho. Hubo muchos padres que ante el material recibido por los chicos hacían la denuncia. La educación, no es obligatoria, sino es una sugerencia lo que hacen para bajar, pero lo toman como obligatorio. No, pero es una sugerencia, pero en realidad no es una sugerencia. Lo mismo que todo esto desde las conferencias que empezaron después de la caída del muro de Berlín, ahí empezaron las conferencias de la ONU para reconfigurar el siglo XXI, en el 90, en el 92, en el 93, para reconstruir una nueva visión del mundo, de acuerdo al nuevo orden mundial. Al cambiar las palabras que, por ejemplo, cuando hablan de pueblo o de los pueblos y de la inclusión y todo eso, el fin en sí es otro. Es otro, claro que el fin que es otro. La destrucción de la soberanía nacional, del país como país, y no un gobierno único. Así están despacito cambiando la situación. Ellos se ponen, es un grupo de personas que constituye estos organismos internacionales que empiezan en el 90, 92, ahí con la conferencia de Río, después la de Viena, el Cairo, Pekín. La del Cairo y la de Pekín fueron las tremendas. La de la población del Cairo y la de la mujer de Pekín fueron las dos peores. Construir una nueva visión del mundo e imponerla a todos los demás países. La impusieron en Europa y en Estados Unidos con una gran facilidad. Les costó un poco más en Latinoamérica, y por eso acá todo llega como con atraso, pero bueno, la están imponiendo. Lo bueno es que todos estos nuevos paradigmas construidos a partir de un nuevo lenguaje. Ellos a través de un nuevo lenguaje te van metiendo los nuevos paradigmas. Lo bueno es que tenemos todavía gente que tiene criterio y todavía piensa y no se deja influenciar. El tema es darse cuenta, porque si uno no se da cuenta, esto hay como que despertarse y tomar conciencia, porque estamos con tantos problemas en un momento histórico argentino tan difícil, que por ahí un montón de cosas te van pasando. Pero el tema es darse cuenta qué es lo que está pasando, a dónde nos quieren llevar,
¿Qué es lo que están pretendiendo con todo esto? ¿Cuál es la idea que está detrás de todo esto? Para como poder defendernos y poder proponer otra cosa y hablar con los chicos y despertar una vez que uno se da cuenta, porque esto está funcionando hace muchos años. Claro, esto está mal, pero está mal por esto. Esto está mal porque esto acarrea esto otro. Y el día de mañana, cuando te quieras acordar, te vas a dar cuenta que ya perdiste todo. Sí. Se comprometieron a llevar al país hacia el comunismo, por ejemplo. Sí, el Foro de San Pablo. Sí, y cuando lo leí me quedé dura, pues digo, ay, si la gente supiera y averigüen qué es las conferencias, los foros, no son que van a pasear y van a tomar decisiones que nos comprometen a todos como argentinos y hablan en nombre de nosotros. Sí. ¿Qué es lo peor? Mismo, lean, interiorícense de lo que es la Agenda 2030 con todas las consecuencias que trae. Busquen, lean, busquen lo que es la Agenda 2030 y cuando la gente empieza a darse cuenta se quiere morir. Cuando vos ves o mirás los programas o Netflix es un espanto, vos ves los programas y ves todo el mismo lenguaje que usan y cómo van lentamente modificando la percepción de las personas a través del lenguaje, a través de la imagen, lenguaje. Porque lo que entra por los ojos también. Sí. Hay que hacer como antes, regalar libros como la gente, de cuentos, pero los cuentos reales, estamos no los cuentos modificados, para que los chicos utilicen su imaginación, porque precisamente pierden la creatividad, pierden el poder desarrollar el pensamiento, y eso se hacía a través del juego y a través de la lectura. Y bueno, pero lo que pasa es que esa es la idea. La idea es tener individuos aislados que no piensen, que consuman, consumidores, un mundo de consumidores. Es más, si vos te oponés, porque además estamos con el tema de está prohibido prohibir, pero prohibido prohibir siempre que estén dentro del ámbito de su óptica, porque vos venís con un planteo diferente y no te lo reciben. Es cierto, pero está bueno empezar a levantar y hacer oír nuestras voces. Sí. Y digo nuestras porque no somos uno o dos, somos muchas personas que opinamos igual, pensamos igual y creemos que esto está mal, que no corresponde, y es hora de empezar a oponerse. Un estudio de campañas electorales en la universidad enseñaron que es una estrategia de manipulación de gente, es hacer creer a la otra persona que los demás piensan o hay tendencia hacia algo. Ejemplo, esto pasa también en las campañas políticas. Entonces te dicen, por ejemplo, porque está fulano, el candidato fulano está en primer lugar en las tendencias, pero esas estadísticas están porque están orientadas, te están orientando para que pienses eso, con limitada, porque no te ponen todas las alternativas, te ponen una fracción de la realidad, y entonces te hacen creer que todo el mundo piensa eso porque esa estadística dio eso, que en realidad no es lo que piensan todos, es una ínfima parte. Estamos diciendo. Bueno, eso es lo que yo te estoy diciendo, de que esto es en realidad es una dictadura de las minorías. Sí. Porque ellos te hacen creer que la minoría sos vos cuando la minoría son ellos. Claro, y bueno, y el malón se une y sigue esa tendencia porque cree que los demás siguen eso. Entonces hay que decirle a la gente, despiértense, así como dicen de la Matrix. Existe la Matrix, estamos en una especie de Matrix. Estamos en la Matrix. El tema del lenguaje es muy interesante desde la psicología, porque vos a través del lenguaje podés ir modificando el lenguaje de las personas, puedes ir modificando o permitiendo que a la persona se le ocurran diferentes alternativas de conducta. Porque vos el lenguaje, vos de acuerdo a cómo hablas, a medida que tu lenguaje sea más completo, vas a tener más recursos para defenderte y para pensar distintas opciones. Entonces vos incorporando, modificando o ayudando a las personas a pensar las situaciones de otro modo a través del lenguaje, podés ayudarla a modificar su comportamiento, las situaciones que está viviendo. Es muy interesante el tema del lenguaje y las narrativas. Por eso la idea de esta gente es limitar cada vez más el lenguaje, hacer que la gente cada vez piense menos, hable peor, un mundo más pequeño, con menores recursos. Y como dijiste vos, para más manipulable. Más manipulable, tal cual. Más manipulable. Bueno, Trinidad, te agradezco que nos hayas acompañado en este momento acá en Charla Entre Nos y que ya hayas aceptado estar con nosotros y interiorizarnos sobre la problemática del lenguaje inclusivo y qué es el lenguaje inclusivo. Bueno, Eugenia, te agradezco muchísimo a vos. Un gusto poder estar acá en este programa tan interesante y tan bueno. Así que te agradezco muchísimo la posibilidad de poder haber podido participar.
El programa pasó volando y realmente pude disfrutarlo, espero que ustedes también. Este trabajo realmente se hace con mucho esfuerzo, el esfuerzo de muchas personas que lo hacen realmente de corazón y ponen un granito de arena para poder transmitir la verdad a otros lados. Acá, quienes habla María Eugenia Esclarou, quiero invitarlos a que ingresen a nuestro canal en youtube.com/charlaentrenos. Ahí van a poder escuchar todos nuestros programas, desde el primero hasta el último, que sale también en la 101.9 de la FM en la provincia de Córdoba, y si no por streaming en cadena102.com.ar. Síganos, aprieten la campanita y compartan aquellos programas que realmente crean que les puede servir a otros. Los espero el viernes de 15 a 16 horas. ¿Te vas a acordar? Compartilo, invita a otro. Te espero. Chao.